Señoras y señores, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy un programa particular, por favor, atentos. El tema del laicismo, el tema del papel de la Iglesia en el Estado. Y hay que decir que en Honduras, sí hay que decirlo porque es una realidad, la Iglesia, en el caso de los católicos, ha tenido una influencia importante por siempre. Ahora hay que agregar a la Iglesia cristiana evangélica, que está teniendo también un protagonismo importante en lo que es el Estado. A muchos esto les parece bien porque consideran de que viene a transparentar muchísimos procesos, le van a dar un toque de celestialidad al manejo de la administración pública y otro tipo de situaciones más. A otros no, a otros consideran de que no corresponde, de que el Estado es laico y así lo establece la Carta Magna. Pero, o sea, el Estado laico en pleno, ¿verdad? Que no tiene nada que ver la religión con el tema de la administración pública, con el tema que tiene que ver con el manejo del Estado. Son posiciones. Y la verdad que lo establece la Carta Magna, así establece. Los evangélicos, los católicos, los representantes, porque también cuando se habla de las iglesias no le dan acceso a los mormones, no le dan acceso a los testigos de Jehová, no le dan acceso a otras religiones, que en su momento nos imaginamos también van a pedir participación al ver lo activo que es la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana Evangélica en las cuestiones del Estado. Pero está ahora ese nuevo debate, si deben de participar o no, si deben de ser tan activos. Es más, a la Iglesia Cristiana Evangélica se le ha cuestionado en los últimos días por una participación activa en temas políticos y en temas que tienen que ver con la selección de la Corte Suprema. El diputado Luis Redondo ha planteado a través de una iniciativa el hecho de que en los billetes en la moneda nacional haya una emblema ahí con una frase religiosa. Les decía, unos están a favor, otros están en contra. Y hoy queremos escuchar, porque acá siempre hemos tenido la posibilidad de platicar con líderes religiosos, vienen al programa y nos hablan de la participación de la Iglesia en este tipo de procesos. Pero hoy me acompaña representación de una organización que se denomina Libre Pensamiento Honduras. Quiero darle la bienvenida a René Centeno. Mucho gusto. Saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Ok, ¿qué es Libre Pensamiento Honduras? ¿Cómo surge? La Asociación Libre Pensamiento Honduras es una organización civil conformada por ciudadanos y ciudadanas de diferentes profesiones, de diferentes, campos de estudio y quehaceres, que nos hemos reunido porque compartimos intereses en común, ¿verdad? Y entre los cuales está la defensa del Estado laico, justamente. La mayoría de los miembros de la asociación son ateos o agnósticos, pero todos somos librepensadores, ¿verdad? Eso quiere decir que respetamos la diversidad de opiniones y de ideas y de formas de entender la realidad. Creemos que ninguna debe imperar sobre otra, pero que a la hora de tomar decisiones lo que debe imperar, además del sentido común, es la evidencia empírica que nos ofrece la ciencia. Ok, ¿hace cuánto se constituyeron como organización? Bueno, hemos estado trabajando ya por un poco más de 2 años, ¿verdad? Hemos hecho algunas actividades de divulgación científica y de debate, ¿verdad? Tuvimos un debate en la Universidad Nacional hace un poco más de 1 año, donde se debatió sobre la existencia de Dios, por ejemplo, sí, atrajo mucha atención, hubo mucha concurrencia, tuvimos, 2 representantes más bien de las dos perspectivas, ¿verdad? Un par de ateos y un par de creyentes, y fue interesante, ¿verdad? Se generó una discusión a propósito de eso, sí. Ok. Y bueno, también hemos hecho otras actividades de divulgación. Cosas, ¿verdad? Sí, es un poco complicado, ¿verdad? Porque las personas tienen sus intereses aparte, ¿no? Y sus otras actividades, pero hemos ido conformando un grupo de personas muy dinámicas, muy inteligentes, gente muy capaz, que estamos además muy preocupados por esta avanzada, ¿no? del ataque al Estado laico, ¿verdad? Que estamos viendo de sectores muy ultra conservadores en el país,
que están defendiendo una agenda que nada tiene que ver con el bien común. Esto tiene más que ver con con intereses particulares que les benefician a las iglesias en particular y bueno, a los pastores, y en términos generales digamos que apela a las sensibilidades de los creyentes, que dicho sea de paso, no tenemos nada en contra de que la gente crea lo que quiera creer. Es más, defendemos eso. Ok, claro, porque respetan las creencias de cada quien. Pero tampoco vamos a permitir que nos impongan creencias. Por supuesto, pero ¿están conscientes ustedes? Porque vamos a entrar al fondo, por supuesto, pero antes de eso, Sí. porque es la primera comparecencia que tienen acá en el programa sobre este tema. No, porque y no nos han invitado antes, pero cuando quieran porque venimos. no me habían llamado antes, no sabía el conocimiento de la organización. Bueno, quizás no habíamos sentido la necesidad de hacerlo hasta este momento, ¿no? Es que estos últimos meses han sido... sí, claro, muy intensos. ¿Están conscientes ustedes que es como entrar en una situación o circunstancia bien compleja? Este es un pueblo católico, es un pueblo ahora cristiano evangélico y es un pueblo de creyentes en su gran mayoría. No es como ir en contra de la corriente, el hecho de decir, bueno, por favor, miren, tratar de implementar una situación de esa naturaleza, es que no creer en Dios o ser ateo. No, nosotros no estamos promoviendo que la gente sea atea, ¿no? Al contrario, que la gente crea lo que quiera creer, que tenga además la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? El tema no es un tema de popularidad tampoco, ¿verdad? El tema o de llamar la atención, las creencias, o de que ahora hay muchas organizaciones que se están creando. Las creencias no son campo de la democracia, ¿verdad? O sea, la gente puede creer lo que quiera. O sea, no por mayoría es que las cosas necesariamente están bien, ¿verdad? O sea, hablando de las acciones del diputado Redondo, particularmente, claro, solo para ponerle un ejemplo, dice, bueno, uno de los argumentos del diputado Redondo es que la mayoría de los hondureños son creyentes, ¿no? Pero el hecho de que la mayoría de los hondureños sea creyentes no es un argumento válido, porque al final el tema del credo es una cosa muy particular que, aunque mucha gente pueda compartir creencias comunes, siempre hay diferencias. Entonces, bueno, ahorita quizás todos los creyentes o muchos creyentes, que no es cierto que todos lo están, ¿eh? Yo he hablado con creyentes que no están de acuerdo con que se le ponga ese membrete a los billetes. Espero que tengamos chance de hablar de eso porque... No hay ningún problema, sí, tenemos una hora por delante. Muy bien, se va rápido una hora hablando de estos temas. Yo sé. La lógica es que como la mayoría es creyente, entonces no hay ningún problema. Pero el tema de las creencias no es un tema de derecho, digamos, del bien común, ¿no? No es algo que debería aplicarse obligatoriamente a todos. Costa Rica tiene una religión oficial, ¿no? Que es el catolicismo, pero Honduras es un estado laico. Entonces, esos temas de religiosidad hay que tratarlos con mucho cuidado, siempre con mucho respeto, porque si bien es cierto, en este momento la mayoría es creyente y se consideran cristianos, hay diferencias dentro de los cristianos. ¿Y qué pasa si un diputado dice, bueno, en Honduras somos todos creyentes, todos somos cristianos, y la mayoría admira o tiene una vocación, digamos, lealtad particular, un cariño particular por la Virgen de Suyapa? Vamos a poner la Virgen de Suyapa en el billete. ¿Qué va a pasar en ese contexto cuando los cristianos no católicos, que tienen además incluido dentro de un mandamiento la adoración de las imágenes, qué van a decir? Van a decir no, ¿verdad? Obviamente, porque se van a sentir violentados dentro de su creencia. Por eso necesitamos el Estado laico, porque en lo que nos afecta a todos, entonces tratémonos con respeto, no le impongamos nada a nadie. ¿Me explico? Claro, y por supuesto que estás en contra de que en el Congreso oren. Eso es absurdo. Y de que en los actos públicos los políticos, y vea que más allá que los temas religiosos, nosotros estamos en contra porque en el Congreso oran aquellos que cometen ilícitos. Fíjate que oran, ¿verdad? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que Dios bendiga esta reunión. A renglón seguido. Están privatizando el Estado. Están vendiendo la patria. Yo por ese lado el modelo, están justificando el despilfarro. O sea, bendicen el acto de corrupción. Sí. Literalmente. Claro, ¿verdad? pero y el hecho de que estos temas yo creo que hay que tratarlos siempre con mucho respeto. Y pues para los amables televidentes que nos están viendo y que me escuchan en este momento, no se trata de juzgarles porque ustedes tengan un credo particular o porque piensen de una forma particular. No,
O sea, no se trata de eso, se trata también de reconocer cuándo se está utilizando esas sensibilidades particulares de la población para ganar adeptos, que a mi gusto eso es lo que está haciendo el diputado Redondo. Es una moción en el Congreso que para mí no tiene ni pies ni cabeza, y a lo único que está apelando justamente es a esa inmensa población de hondureños y de hondureñas que se describen o que se identifican como cristianos evangélicos. Okay, ganar votos, pues. Tú nos decías hace poco que la organización está integrada por varios ateos. Sí, por muchos ateos. Ateos y agnósticos. Y agnósticos, ok. ¿Tú eres ateo? Pues creo que esa pregunta no importa, realmente. Aquí la discusión no es qué es lo que cree René Centeno o qué es lo que cree Alan, o sea, el tema no es lo que creemos. Pero es una doctrina que estás desarrollando en base a eso. No, o sea, realmente no. Tú dices, bueno, no orar en el Congreso no es correcto, pero tú yo lo veo desde un punto de vista político. Vamos a ver, es que no es correcto hacerlo en el Congreso porque estamos en un estado laico, así de sencillo. Entonces, el uso de me lo acabas de decir, o sea, el tema es que se utiliza el tema religioso como para validar acciones que son dolosas y que son dañinas para el pueblo. Claro, yo lo veo desde ese enfoque, no sé cómo lo ves tú. Es que eso es lo que estoy diciendo, o sea, el tema es... A ver, bueno, por un lado está es que tú me dices lo que hace, el tema de lo que hace el Congreso. Claro. Una cosa es lo que hace el Congreso, las acciones que realiza y todos los cuestionamientos que podríamos hacer a partir de eso, que son muchos, muchísimos. Para comenzar, yo pondría solo uno. O sea, le estamos pagando a un diputado para que vaya a promover ese tipo de acciones. ¿Será que no hay nada más importante en Honduras de lo que hay que hablar? O sea, ¿no será que tenemos que hablar de minería, de energía, de corrupción, de delincuencia, de violencia, de narcotráfico, de Banco Continental? O sea, hay tantas cosas importantes que están pasando en el país. Es decir, estamos pagando toda esa cantidad de dinero a los diputados para que tomen decisiones en función a cosas que ni siquiera caben dentro de la Constitución porque somos un Estado laico. Ese es el asunto. Es un Estado laico. El presidente, nosotros ni siquiera tendríamos que saber cuál es la creencia del presidente, por ejemplo, ni de los diputados, porque no fueron electos porque tuviesen unas creencias particulares. Fueron electos con la idea de que iban a ser servidores públicos de todos y de todas los hondureños, no solo de los creyentes. Claro, y yo te entiendo, yo comprendo perfectamente bien y respeto tus valoraciones, si es importante o no es importante el tema de si tú eres ateo o no. Sí. Sin embargo, la gente que nos está viendo dice, bueno, ¿de dónde surge? Y trato de trasladar esas inquietudes, si me lo permites. Sí. O sea, ¿de dónde surge esta iniciativa? Se ve que se ve o se percibe como muy radical. Radical en el sentido de que, bueno, te recuerdo que estás en un país muy religioso. ¿Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar? En los informes que manejamos acá hay pero muchos... Pero lo radical es lo religioso, porque yo no tengo ningún problema con que la gente sea religiosa. La gente tiene problemas con que yo sea o no creyente. Ese es el problema. Por eso lo traes a la discusión. Porque el tema se convierte ¿qué es lo que cree la gente? ¿Y a ti te molesta hablar de ese tema? No, no me molesta, en lo absoluto me molesta, pero el tema yo no estoy aquí para hablar de lo que yo creo. Claro, estoy hablar aquí del Estado laico. Tiene un origen, y en el desarrollo de la entrevista te decía... El Estado laico tiene origen, o sea, no sé, en la Revolución Francesa, o sea, el Estado laico tiene origen en Francisco Morazán, en Honduras, que todos salen en octubre y en septiembre hablando maravillas de Morazán, que era ¿qué fue? Lo primero que hizo fue hacer la educación laica en Centroamérica, pues, o sea, eso es lo que él buscaba, ¿me explico? O sea, nuevamente, el tema no se trata de lo que creemos, pero si querés saber, soy ateo, está bien. O sea, si eso es tan importante, yo soy ateo. No es que sea importante para mí. Pero es que trato de hacerte las consultas en base al origen del desarrollo del tema. Pero el tema no debería ser eso. O sea, la gente no le debería preocupar. Vamos, es que yo creo que Honduras, uno de los problemas que tenemos en Honduras es que conceptualmente estamos en la Edad Media. O sea, yo sostengo eso. Estamos teniendo unas discusiones sobre lo que la gente cree. En el siglo XXI, en el año 2015, no deberíamos estar hablando sobre lo que la gente cree o no. No deberíamos estar hablando sobre si los derechos individuales violentan o no la moral cristiana, porque en el siglo XXI estamos hablando más de ampliar los derechos individuales y los derechos civiles a todos y todas las personas, la libertad de expresión. Entonces, dentro de la libertad de expresión, yo puedo decir o no qué es lo que yo creo. Es correcto, y es respetable. Es absolutamente respetable. O sea, entonces el tema aquí es lo que estamos viendo ahora, la injerencia de los pastores evangélicos. ¿Qué tiene que estarse entrevistando el presidente del Congreso para pedirles permiso casi
a los pastores evangélicos sobre ratificar o no un convenio internacional del que Honduras es signatario, que protege además los derechos reproductivos y de salud de la mujer. ¿Por qué tiene que ir a preguntarle a ellos? O sea, ¿qué son expertos ellos? ¿Son politólogos? ¿Son científicos sociales? O sea, ¿por qué tienen que ir a consultarle? Tienen que ir a consultarle justamente porque detrás de esos pastores hay un montón de votantes. Ese es el asunto y ese es el problema. Esa es la injerencia de la religiosidad, o las religiones más bien dicho, sobre la política. Y ahí es donde uno no puede realmente quedarse de brazos cruzados diciendo, ay, vaya, pues está bien, que vayan y que cambien la moneda, porque nos cambian la moneda un día y de repente nos están obligando a pagar el diezmo. Acuérdese cuando se lo estoy diciendo. O sea, no estamos tan lejos de un fundamentalismo cristiano como el que se ve en Oriente Medio, y le puede parecer un poco exagerado, pero es que así son las ideologías, son corrosivas. Si permitimos que nos impongan prácticas desde las ideologías, al final terminamos perdiendo libertades individuales y civiles. Por eso estoy aquí, no estoy aquí para hablar si soy creyente o no, estoy aquí para hablar del Estado laico, y por eso tenía inicialmente cierta renuencia para hablar de eso. No es porque me dé pena, si todo el mundo que me conoce lo sabe. Claro, y tampoco es para generar acá morbo, te lo aclaro. Un poquito sí. Claro, no, te respeto tu opinión, pero sí. mi propósito no es ese. Okay. De hecho, el enlace, y estamos acá hablando abiertamente, no tenemos, de hecho el enlace que se contactó conmigo para el desarrollo de este programa, yo le pregunté, oye, ¿me va a ser abierto el programa? Va a ser, vamos a poder conocer, porque ese es mi trabajo. Yo no estoy acá para juzgarte ni para aplaudirte. Bueno, hablemos entonces del Estado laico, pues. Estamos de acuerdo, pero tiene un origen. O sea, yo quiero todo. Pero mi opinión sobre la laicidad no tiene tanto que ver con lo que me estás diciendo. Me dice, los pastores, ¿por qué pedirle permiso a los pastores? Entonces, ¿de dónde tú te sacas esa tesis? ¿De por qué pedirle permiso al pastor? Porque salió en los medios, pues, o sea, vemos la participación. O sea, ¿no ves nada positivo en que un líder religioso pueda participar en la sociedad? No, yo creo que es pernicioso en el sentido en el que esa participación se utiliza con otros fines, que son políticos. Es como, tal vez el ejemplo no sea tan exacto, pero es un poco como la lógica que tenemos en el Estado, en este Estado, en este país, de que los militares no voten, ¿no? Un poco porque yo tengo cierta resistencia con eso, porque al final son ciudadanos y deberían poder votar, pero la lógica detrás de esa prohibición existido, porque el militar está, digamos, entrenado para obedecer. Entonces, si le dicen va a votar por fulano, entonces va a votar por tal. Entonces, es un poco forzado el ejemplo, pero ese es un poco lo que sucede. Casi que, o sea, los pastores y los curas están haciendo listas ¿verdad?, de quienes cumplen los requisitos para que se ganen los votos, ¿me explico? Entonces empiezan a tomar decisiones a nivel de políticas públicas, como la penalización de las PAE, por ejemplo, que es el único país en el mundo en que las PAE son prohibidas o sea, son prohibidas y penadas además el tenerlas. Alguien que vende PAE se va a la cárcel en Honduras. El único país en el mundo. ¿Y de dónde viene eso? Eso es pura injerencia religiosa. Porque hay un sector de la población que está convencida de que las PAE son abortivas, a pesar de que hay cualquier cantidad de documentos. La Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? O sea, ONU-SIDA, o sea, hay un montón de organizaciones que han mostrado evidencia empírica, nuevamente la ciencia, ya el respaldo científico nos dice no son abortivas. Entonces, ¿por qué van a ser penalizadas? Y ese es el tema del aborto, es otra discusión que tenemos que tener tarde o temprano. Por supuesto, claro que sí, y en ese aspecto creo que hemos llegado a un punto importante en ese tema de las PAE, y que sí hay una incidencia ahí, y no, no es que es un grupo, y no solo es ese, sino que ahí sí las iglesias nivel. De manera directa. No, porque las iglesias además, o sea, tienen sus negocios, pues, o sea, tienen canales de televisión, tienen escuelas, tienen un montón de prebendas, y el Estado les exime de pagar impuestos. Es decir, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué les vamos a eximir de pagar impuestos? Es un negocio. Realmente son negocios, o sea, generan dividendos. Claro, ¿tú no crees que ellos aportan a la sociedad? Sí, creo que los grupos de crecimiento, a los jóvenes. Oye, ¿tú sabes cuántos jóvenes se han rescatado de las drogas, del alcoholismo? No lo sé, no sé el dato, no lo conozco el dato. Las adicciones está muy comprobado que necesitan otro tipo de tratamiento. Las iglesias no son realmente tan buenas en el tratamiento de las adicciones.
Hay mucha evidencia de eso también y con gusto compartimos los datos y si algún día podemos tener esa discusión sobre eso. ¿Pero tú crees que aportan ellos a la sociedad? Sí, dije que sí, creo que sí aportan a la sociedad, aportan un montón de cosas. Sin duda es un espacio de socialización importante. Las iglesias, claro, tienen que haber iglesias y la gente tiene que poder ir a ellas si lo desea. Porque sí, efectivamente hay muchas personas que han encontrado sentido en sus vidas a través de la religión, pero no significa que todos tengamos que encontrar sentido en nuestra vida a través de la religión, porque todos somos distintos y tenemos derecho a pensar de forma distinta. Ese es el asunto. O sea, no se trata de si las iglesias son buenas o no. Yo creo que sí hacen cosas buenas. También hacen muchas cosas malas. Hacen muchas cosas que sí son dañinas. Por ejemplo, la generación de culpa, ¿verdad? O sea, pero nuevamente, eso ya es una cuestión muy personal de cada quien, que crea lo que quiera y que le dé el diezmo y su dinero a quien quiera, pero que no me obligue a mí a estar de acuerdo con lo que ellos hacen o además incorporar prácticas en mi vida. Entonces, el tema del poner el o no el en Dios confiamos del diputado Redondo, el problema no es que diga una cosa o diga otra, el problema es el antecedente, a lo que se da pie. Entonces, ya incluimos el concepto de Dios dentro de la Constitución. Entonces, la pregunta que yo haría, ¿cuál Dios? ¿Ya? O sea, porque podría ser que viniese, no sé, hinduistas de repente y sobrepueblan Honduras, mira, y si hay una migración masiva en algún momento, cualquier cosa puede pasar, y de repente el hindú es la religión mayoritaria en Honduras. ¿Le va a gustar a los cristianos que le impongan esas cosas? Definitivamente que no. O el Islam, o cualquier otra religión nueva, ¿no?, que se le pueda ocurrir a alguien, o animistas, por ejemplo, o personas que están buscando rescatar las tradiciones indigenistas. Y, o sea, ¿por qué no ponerle al billete en Dios confiamos y confiamos también en el sol, en la luna, en la tierra, en el agua, en el aire? No, ¿verdad? Porque, o sea, nos vamos a llenar de mensajes al final. O sea, no hay forma de que un mensaje de esa naturaleza sea inclusivo de todos. Y si bien es cierto, los cristianos son mayoría, las personas que nos identificamos como no practicantes o no creyentes, somos un montón de gente. Más del 10% de la población, según datos del Latino Barómetro. Ok. ¿Y tú crees que no son más dañinos los políticos corruptos que un pastor o que un padre o que un sacerdote? ¿No crees que le hace más daño un ladrón, un corrupto en la administración pública, que la prédica de un pastor o la prédica de un sacerdote? No, si es que el punto no es ese. O sea, el tema no es comparar al pastor con los políticos. O sea, no, yo no voy a decir que los pastores son malos o buenos. O sea, ese es el problema de cada quien, cómo actúa. Yo sí puedo juzgar al político que utiliza demagógicamente su supuesta fe, porque yo la pongo en duda, sinceramente. O sea, porque es bien feo. O sea, realmente es un tiempo que estamos por entrar a temas eleccionarios, ¿verdad? Vamos a apelar a las sensibilidades religiosas de la gente para ganar adeptos y tener votos. Y si usted revisa las páginas de Facebook, la respuesta de la gente ha sido esa. Buena, ¿verdad? Mi diputado, ¿verdad? Tal. Eso quiere decir que, si bien es cierto, la acción gusta, el efecto que está buscando realmente no es la bendición de la gente, ¿verdad? Porque uno de los argumentos también del diputado Redondo es que la gente se va a bendecir cuando toque el billete. O sea, esto ya raya un poco con unas cosas un poco locas, ¿verdad? Sinceramente, como psicólogo se lo puedo decir, eso ya un poco conducta extraña, ¿verdad? Pensamiento mágico que no me lo va a imponer a mí. ¿Sí? No me lo va a imponer a mí. El billete de los Estados Unidos dice además, in God we trust, ¿verdad? O sea, en Dios confiamos, dice el billete de los Estados Unidos. Igualito se enrolla en el billete para meterse la coca a los gringos, ¿verdad? O sea, igualito. Eso no es garantía de nada. Entonces vamos a hacer un gasto además como población para imprimir nuevos billetes que vengan con ese nuevo sello, con algo que es demagógico, es que es demagógico, desde el punto de vista que lo quieran ver. Es más, si yo fuese creyente, yo estaría escandalizado de que estuviesen utilizando a mi Dios con fines políticos. ¿No le parece sensato eso? Si yo tengo un ser querido, ¿verdad?, una persona que yo amo, y empiezan a utilizar la figura de esa persona para ganar dinero, o para ganar, en este caso, votos, yo me voy a sentir, hey, déjeme de utilizar a mi figura, ¿no?, que yo amo, ¿no? Claro, y es tu planteamiento, pero vale la pena destacar que, como tú también lo decías, muchos están de acuerdo con
con alguna acción de esa Sí, naturaleza, pero en estos casos la popularidad no mucha gente está de tener- acuerdo con el Cristo del Picacho. ¿Recuerdas ese proceso? Sí. Había que tener un Cristo del Picacho emulando lo del Cristo de Corcovado en Brasil. Sí. Y la gente se emocionó tanto Está bien. y creyó en el proyecto. O sea, a veces hay cosas que aunque sean demagógicas, pero por la... No, Alan, está o sea, justificando la demagogia realmente. yo no lo estoy justificando. Eso es lo que estás diciendo. No, Estás yo diciendo estoy que está diciendo- bien que haya demagogia. No, yo no estoy diciendo La que diferencia sea es que demagogia. eso no fue el Cristo del Picacho no fue una acción política, eso fue una iniciativa desde la iglesia, en un terreno que le dieron a la iglesia y lo pusieron y ahí está, pues, es una actividad de la iglesia. Es De más, acuerdo. uno paga dinero a la entrada para el mantenimiento del lugar y quien lo administra es la iglesia, pues. O sea, una organización vinculada con la iglesia. Y no me digan que no, si ahí venden imágenes y venden Claro, rosarios claro. y cosas, pues. Pero, o sea, igual hubo ahí una decisión política. El gobierno de turno colaboró con eso. Lo que te quiero decir es que el político siempre está ahí presente con ese tipo de cosas. pero es ¿verdad? diferente, o sea, la acción es diferente. Ah, no, aquí es muy directa. Y pues. es un buen ejemplo el Cristo del Picacho, fíjate ahora que lo pienso, porque hay cristianos evangélicos que piensan que eso está mal, que creen Sí. que eso es adoración de imágenes. Sí. Es más, yo escuché una vez a un señor decir, está convencido que el Mitch vino a Honduras porque pusieron el Cristo Yo he del escuchado Picacho. decir eso también. Entonces, ¿ves cómo funciona un poco la imposición de las cosas? O sea, en aquel momento la mayoría era realmente católica y no hubo manera de pararlo, pero les impusieron eso. Y ahí está el Cristo del Picacho, aunque les duela, ¿verdad? Ahí está la imagen de Zamora, ¿verdad? O sea, ahí está una obra, pero es una obra de arte, ¿no? De alguna manera es una obra de arte. Sí. En cambio, el billete, o sea, tener estas discusiones, realmente retomo la idea que estaba mencionando hace un momento, es del medioevo, pues estas discusiones son de la Edad Media. En el siglo XXI, en el mundo desarrollado, estas cosas no se discuten. O sea, no se discute qué es lo que los políticos creen. Los políticos no utilizan su religiosidad para ganar adeptos. Lo que garantiza el tener adeptos, el tener votantes comprometidos, es el trabajo que hace el político. Y el trabajo que está haciendo el diputado Redondo, realmente para eso lo contrataron. O sea, para eso le dieron el voto. O sea, no hay, esa es la pregunta que yo hago en el fondo. ¿Será que no hay nada más importante en Honduras de lo que hablar? Que no sea ponerle eso al billete, ¿ya? Y violentar la Constitución en el proceso, ¿verdad? No nos olvidemos de ese pequeño detalle, ¿verdad? O sea, que violenta el Estado laico, pues, que es parte del Estado de Derecho, del muy frágil Estado de Derecho en el que vivimos. Ya de por sí, ¿verdad? Violación de derechos humanos, corrupción, violencia, y encima nos van a quitar esa garantía, ¿verdad? Del Estado laico, que ya la hemos perdido un montón, ¿verdad? O sea, de muchas formas la hemos ido perdiendo. Ok, permíteme cubrir con una pausa comercial en Por el favor. programa. Me acompaña René Centeno, hoy acá en Voces de un Diálogo. Pendientes, luego de la pausa hay otros aspectos importantes que platicar. Y por supuesto no es un tema común, no es un tema que a diario se discute en los medios de comunicación, pero bueno, esta es la realidad de todo el contexto de lo que estamos viviendo en Honduras, y nosotros respetamos y damos apertura a quien quiera plantear acá, a quien quiera expresarse. No podemos limitar a la población. Por supuesto, muchos religiosos deben estar molestos e incómodos de escuchar a René. Otro que debe ser una cantidad importante, también están compartiendo lo que René está exponiendo de acá y compartiendo con nosotros en el programa. Señoras y señores, usted tiene que juzgar y usted podrá determinar si le parece o no. Aquí estamos para poder desarrollar también este tipo de programas. En breve continuamos. Bien, continuamos, señoras y señores, en Voces de un Diálogo con René Centeno. Él forma parte de la Organización Libre Pensamiento Honduras. Hemos abordado en la primera parte del programa aspectos que tienen que ver con la laicidad que debe prevalecer en el Estado. Lo establece la Constitución de la República, y acá René ha planteado su posición y la de la organización en torno a esta temática. Te decía que, bueno, podemos empezar a interactuar. Poneme las redes sociales, por favor, para sus preguntas, sus comentarios, y vamos a interactuar con algunas llamadas telefónicas, porque yo sé que muchos de ustedes quieren participar y quieren hacer algunas consultas, tienen algunas opiniones en relación a este programa que desarrollamos hoy. Así que con gusto, poneme las redes sociales para sus llamadas telefónicas, también los teléfonos. Bueno, algunos plantean que incluso, profesor Roberto Ordóñez, a quien saludo a la distancia, que incluso habría que hacer un plebiscito para consultar sobre ese tipo de situaciones. Bueno, ¿Qué opinión te parece? Si no dejaron hacer un plebiscito para preguntarle al pueblo qué quería hacer con la Constitución, ¿lo van a permitir pensar libremente? Eso no va a pasar nunca. Complicado, No ¿no? va a pasar. Oye, el tema de las asignaciones presupuestarias, que también es un tema delicado, Sí. porque no hay auditorías. Cuando se dan asignaciones presupuestarias a algunas organizaciones religiosas, llama la atención que incluso tienen
creo yo que la falta de transparencia es decir, sin auditar, o sea, que vayan sin auditar los fondos. Trascendió una noticia que publicó el periodista David Romero en Radio Globo de que se le asignaron 30 millones de lempiras a Juan José Pineda, el obispo Juan José Pineda, Sí. y no se rendieron cuenta nada de eso. Ah, sí. Y sabemos, por ejemplo, que el Estado le paga al cardenal, por ejemplo, que el cardenal recibe un pago, o ha recibido en algún momento, ¿no? Es una pregunta importante, ¿verdad? Yo no sé si los ciudadanos y ciudadanas que pagan impuestos cada vez que compran gasolina, cada vez que van al supermercado o al mercado y pagan impuestos de todo lo que consumen, se sentirán tan alegres de pensar que hay una Secretaría de Estado dedicada a la religión y al culto, ¿verdad? O sea, no es eso algo más campo de lo privado, de lo personal, de lo que cada quien puede y debe hacer con su, no sé, con su cosmovisión o su comprensión de la realidad. O sea, ¿por qué tiene que haber una Secretaría de Estado de Religión y Culto? O sea, ¿qué es lo que hace esa Secretaría de Estado? O sea, ¿va a ver cuánta gente va a las iglesias? O sea, ¿cuenta el diezmo? ¿Qué es lo que hacen en esa Secretaría de Estado? A saber, nadie lo sabe, ¿verdad? Y esa es una injerencia importante, ¿verdad? Que nos preocupa mucho dentro del libre pensamiento Honduras. Por eso yo decía, lo que nos queda del Estado laico, porque hemos perdido un montón de garantías en el proceso. Ok, René, ¿no creen ustedes como organización que es complicada la lucha que están emprendiendo ustedes? ¿Que se puede ganar la animadversión del resto de la sociedad por ese tipo de planteamientos? Sinceramente no, yo no creo que vamos a ganar la animadversión del resto de la población. Sí hay gente muy sensible, ¿verdad? Sí hay gente que no es capaz de respetar que haya personas que piensan distinto, pero son la minoría, creo yo. En términos generales, yo me he encontrado con que la mayoría de la gente con la que yo he hablado sobre estos temas, lo que sucede con la mayoría de los cristianos y algo que yo creo que agradezco de alguna forma es que se preocupan por mí, ¿verdad? Porque sienten que me voy a ir al infierno o ese tipo de cosas, ¿no? Pero en el fondo es un tema, el tema no es con los creyentes, el tema es con la defensa del Estado laico. Y no es solo por los que no somos creyentes, sino por todos y por todas. Porque yo me imagino que para el 46% de la población que aparentemente es católica, debe ser complicado, y sabemos que el 46% de los católicos están en desacuerdo con la participación de personajes de la vida religiosa, digamos, de cristianos evangélicos en la vida pública, ¿verdad? Está el famoso caso del pastor que se lanzó para diputado y cuando el Estado laico se defendió en ese momento y le dijeron no, entonces puso al hijo, ¿verdad? Aquí hay una de más, si me permite, René. Sí, hola. Claro, con gusto. Buenas noches. Buenas. Mire, primero felicito aquí al panelista, ¿verdad? Porque pocas veces se escucha a personas hablar estos temas con tanta claridad. Fíjese que yo soy creyente, le voy a decir. Yo estoy hablando de San Pedro Sula. Mucho gusto. Yo soy creyente, pero siempre he creído que esta situación que se está viviendo de la injerencia del Estado religioso sobre el estamento laico no es bueno, no es para bien. Y yo no estoy contra la Iglesia, yo lo entiendo muy perfectamente a él, y no estoy contra la Iglesia, yo estoy de acuerdo con la Iglesia, pero sí estoy claro en que la Iglesia no tiene absolutamente nada que hacer en los asuntos públicos o del Estado. No sé, pero este asunto como que a las personas en nuestro país creo que es que somos demasiado conservadores, y si escuchamos a alguien hablar de esta manera, lo tildamos como de comunista, como de malo, de diabólico, pero de una manera tan trastornada, le digo yo. O sea, no somos tan incapaces de poder tener una visión clara de lo que el Estado debe de ser en cuanto a la laicidad. Francisco Morazán nos dio el ejemplo más claro, pues, de cómo se debe manejar el Estado. Francisco Morazán no destruyó la Iglesia, simplemente luchó porque el Estado tiene que estar separado de la Iglesia. Muchas gracias por ese mensaje y los felicito. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias por su comunicación. Vamos a tener algunas llamadas más. Bueno, es la opinión del caballero y mucho tiene que ver. Yo soy creyente, pero estaba en contra de que nuestros líderes religiosos se inmiscuyan con delincuentes políticos. Creo que es un mal mensaje. Yo creo que, y es aquí donde no hay que confundir
el hecho de que tú creas o no creas, o que yo crea o no crea, sino no hay que permitir que un líder en el cual yo creo, ¿verdad? Y que me trae la palabra porque es mi creencia, pero no puedo permitir, por ejemplo, que le presten el púlpito a un delincuente. Sí. Eso lo he sufrido yo en los últimos años porque he visto cómo líderes religiosos le prestan el sagrado púlpito a un político corrupto, delincuente que le ha hecho tanto daño al país. No me cabe en la cabeza ese tema, por ejemplo. Bueno, es el tema de laicidad. Por eso necesitamos que el Estado laico se defienda, porque es muy fácil manipular con la sensibilidad de la fe, porque es algo muy profundo, es muy íntimo. Yo en algún momento fui creyente, yo entiendo lo que es ser creyente y lo importante que es para la persona y cómo le da significado y sentido a la vida muchas veces la religión y la religiosidad y las prácticas religiosas. Yo lo entiendo y lo respeto, no se trata de eso, por eso insisto, lo importante no es lo que yo pienso sobre cómo explico lo que pasa cuando me muera, o sea, eso no es importante en esta discusión, en este momento, en este país. Lo que tenemos que tener claro es para qué es el Estado. ¿Para qué está el Estado? El Estado está para todos y para todas los hondureños. Entonces, cuando el Estado toma decisiones sobre los hondureños, no en función ni siquiera al sentido común, sino a las injerencias de líderes religiosos, como lo hemos visto recientemente, o cuando en las maniobras políticas, militares incluso violentas, como un golpe de Estado, validan esas acciones y salen diciendo unas cosas y otras, o cuando nos vemos que hay un sector muy importante, grande de la población, muy comprometido con la idea de traer una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras, y que salen diciendo, no, eso es malo, cuando es un tema político, que tienen que estar opinando sobre si sí o si no, si la gente sabe lo que quiere, la gente es inteligente, la gente piensa, reconoce que hay un valor en las cosas, o un daño sobre las personas, tienen que estar ahí como justificando las cosas. ¿Por qué será? ¿Por qué será que lo justifican? ¿Será que ganan algo esos líderes religiosos en el proceso? No me atrevo a decir que es así, no lo sé, no tengo la evidencia, pero la sospecha me la genera, yo me lo pienso. Ok, acá hay una llamada telefónica. Hola. Muy buenas noches, caballeros. Buenas Felicito noches por el programa. Y voy a opinar yo como católico, ¿va? Hay que tener cuidado en cuanto a veces dicen la iglesia. No, son los líderes, son prácticamente los clérigos los que meten las extremidades. Desde luego que para los sacerdotes católicos hay 3 votos, que son humildad, castidad y pobreza. Entonces eso no lo cumplen. Por lo consiguiente, pues también sabiendo ellos perfectamente que el Evangelio tiene 2 aspectos fundamentales. El aspecto primero es el de anuncio, anunciar el Evangelio a todo el mundo, pero también está el denuncio, y vemos que nuestros líderes, o mejor dicho, no tenemos líderes católicos ni protestantes que cumplan estos 2 aspectos en la evangelización. Y eso es lo que nos tenemos problemas. ¿Qué es el denuncio? Perdón, no sé qué es el denuncio. Ya le vamos a decir, sí. Pero para no interrumpir la cosa, hay otras cosas que, bueno, me interrumpió ahí. El denuncio es denunciar. Denunciar no solo el pecado, sino quienes cometen el pecado. ¿Verdad? Eso es uno de los aspectos. Y el primer aspecto es anunciar la palabra de Dios. Okay. Por lo consiguiente, si no está completo eso, está hablando por su propia persona, pero no está hablando en nombre de Dios. Tenemos 3 ministerios también, uno de liturgia, el otro es el social, que es el fundamental, ¿verdad? Que ese debería, pero como no tenemos doctrina, no se nos da doctrina social de la iglesia, ¿verdad? No tenemos un taller. Aquí yo gritaba que se nos diera un taller de doctrina social de la iglesia para abrirle los ojos a todo mundo. Nos mandaron un mexicano acá y estaba confundiendo el comunismo con el socialismo, entonces tuve que participar yo y pararlo. Bueno, okay. Entonces, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, líderes católicos, como decía anteriormente, no les costaría nada decretar 7 días
Ok, bueno, gracias por su comunicación. Sí les voy a robar, por favor, brevedad, porque tenemos apenas Sí, ya algunos nos estaba minutos dando más. Ya nos estaba dando catequesis. Y- Muy interesante. Claro, Sí. bueno, es que el tema es apasionante. Sí, es muy interesante, sí, lo que decía. Vamos a robarles brevedad, por favor, puntualidad en sus opiniones, sus comentarios, bien puntuales, para poder tener respuestas de nuestro invitado. Vamos con otra llamada. Hola. Buenas noches. Buenas. Hablo de aquí de Esperanza, en Tibucá. Sí. Realmente yo creí que yo estaba solo en esta vaina de tener libertad de creer o no creer en los que yo llamo traficantes de la fe, tanto de una como de otra creencia, porque mire, por ejemplo, en este pueblo hay más iglesias que pulperías. Entonces yo digo, si predican algo en lo que de verdad, una cosa es lo que predican y otra cosa es lo que practican, y me baso en lo poco o mucho que yo he vivido. Ya tengo 65 años y yo he visto que llegan pobres y ahí ponen, como dijo el compañero ahí, que yo estoy en afinidad completa en lo que él ha expuesto, porque ponen negocios de toda índole, pero lo principal son iglesias, y no quiero mencionar yo como vida bastante y cosas así, porque ahora mejor uno hay que reservarse, no vaya a ser que me identifiquen y me quieran zampar una cachimbiada, porque somos marginados muchos por lo que creemos o dejamos de creer. Entonces yo agradezco eso, Alan Viallos, que has tocado un tema, pero que estaba haciendo gran falta en la sociedad, porque muchos hablan de cosas que lo hacen con una demagogia tremenda, que uno se queda pasmado. Okay. Entonces, yo por no usar de la participación, Sí, muchísimas gracias y felicitaciones. Saludos a la servirle. gente de La Esperanza en Tibucá. Y bueno, importante aclarar a nivel periodístico, si me lo permite René, que aquí Claro. escuchamos todas las opiniones, ¿verdad? Sí, claro. O sea, acá escuchamos todas las opiniones. Justo recién, la semana pasada, que estaba un amigo pastor, y escuchamos todas las opiniones. Han estado los de la diversidad sexual, que están en un problema también Bueno, bien ese complicado. es otro tema civil, ¿verdad? Es un tema de derechos humanos en la Asociación Libre Pensamiento Honduras estamos completamente de acuerdo con que las acciones que las minorías desarrollen para legitimar su existencia y para mejorar su calidad de vida, siempre y cuando no le hagan daño a otras personas, la vamos a apoyar siempre. Porque de eso se trata el libre pensamiento, es la apertura, es la libertad del pensamiento y que cada quien tiene derecho a pensar lo que quiera. Sí. Ok, acá hay una llamada más. Hola. Hola, buenas noches. Buenas. Mire, me quiero practicar en lo que dicen de la fe. Lo único que todo el mundo no dice la verdad. Cristo dijo ofrendar solo un día. Los religiosos dicen todos los días porque ellos viven de eso. No les dicen la verdad ni quieren que nadie sea salvo, porque Hechos 2:36, 38 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ni eso les dicen. Imagínense que si les dicen que solo un día a la semana van a ofrendar, es la verdad. Ok. Pero ellos les dicen que todos los días, desde ahí viven ellos, de ahí engañan a la gente, las mandan a vender pollo para los propios vientres de ellos, dice la Biblia. Le agradezco mucho por su comunicación, pero has estado insistiendo en el programa que no es el punto, el debate religioso. Sí, es que no Yo estoy sí les aquí voy a para pedir hablar que sobre si la respetemos. gente quiera o no quiera Y creer. y Ese no es también el a tema. ustedes les voy a pedir, por favor, que no me lo enfoquen en ese sentido, porque acá respetamos el libre pensamiento y de lo que la gente crea. Nosotros respetamos a usted que cree en Dios como al que no cree. Justo aquí el punto es la laicidad. Y si no sabe que la laicidad es la intromisión de religiosos en asuntos políticos de Estado. No, la Eso laicidad no, es y la no intromisión. la no intromisión. La laicidad tiene el concepto de laico, ¿verdad? Que es, que no hay intromisión, ¿verdad? Que no hay intromisión sí. en las cuestiones políticas. Acá hay una llamada, hola. Sí, buenas noches. Buenas. Sí, queremos participar en el programa. Yo estoy viendo que sí es un tema de religioso, entonces quiero participar en él. Mire, yo lo que veo, yo creo en la Iglesia Católica. Entonces, y allí pues me formaron mis padres, pero a los tiempos de atrás era diferente al tiempo de ahora. Antes, a hoy lo que se ve es que todas las religiones
puro negocio, puro dinero. Mire, yo le digo una cosa, no voy a decir los nombres. Yo es uno de los que me tira las manos por este cardenal Rodríguez. Y desde el grupo para acá desapareció de mi mente, porque allí se miró que siendo un monarca de Iglesia y es agregado al billete que está. Y que todos los pastores, sacerdotes y al tiempo de ahora es puro negocio. Entonces, antes es pura fe, ahora es puro dinero. Sí, yo esos temas, Okay. yo no me atrevo, Gracias. no me atrevo a comentar realmente sobre ese tipo de acciones de los pastores o de los sacerdotes, porque hay de todos, ¿no? Hay unos que son muy fieles y son muy cuidadosos, ¿verdad? Y que viven honestamente, ¿verdad? Y que digamos, viven con sacrificio su llamado, ¿no? Si queremos llamarle así. Y luego habrá otros que no. Ese no es el tema. No estoy tanto hablando sobre la religiosidad de la gente como la falta de respeto al estado laico de los políticos hondureños en el año 2015. O sea, es imperdonable realmente la violación al Estado de Derecho y al Estado laico que repetidas veces hacen, y lo hacen, como lo decía anteriormente, con fines puramente demagógicos. Entonces, como me decías antes, oran antes de comenzar las sesiones en el Congreso y en el proceso le hacen daño al pueblo. Entonces, ¿en qué queda esa religiosidad? ¿De qué me sirve a mí que lleguen a orar? ¿No? ¿De qué me sirve que la gente ore si en la práctica me hacen daño? Entonces, mejor que no oren y hagan las cosas bien. Eso es lo que estamos pidiendo justamente de la Asociación Libre Pensamiento Honduras. Ok, acá hay una opinión más de las personas que nos van a estar ahora en el programa. Hola. Hola. Buenas. Muy buenas. Solo quería participar respecto de lo que el caballero que tiene ahí en el panel está opinando. Él plantea que él quiere saber por qué la iglesia opina diciendo que porque aprueba un golpe de Estado o porque ella se opone a una CICIS. Es decir, la posición de él me gusta porque dice que él no sabe qué gana la iglesia con eso, y tiene razón. Yo creo que la disciplina del campo del conocimiento de él ha de ser alguna disciplina que no está relacionada con el área que entiende ese tema. Por ejemplo, la economía política plantea... Estoy por defender mi tesis en investigación política, investigación económica y social, solo para que lo... O sea, para que sepa que sí sé algo de eso, ¿verdad? No soy un experto, entonces, pero algo sé, ¿verdad? Entonces Loyal Tusser lo que plantea es que la iglesia es un aparato ideológico del Estado, que vende la ideología de la gente que está en el poder, y entonces por eso ellos opinan a favor del Estado. Nunca usted va a encontrar una iglesia que va a hablar en contra del Estado. Entonces, el problema es la intromisión, o sea, la intervención de la iglesia en el Estado, porque no tiene por qué opinar ni participar en los asuntos del Estado. Pero ella participa efectivamente porque está vendiendo la ideología de la clase que está en el poder. Ok, gracias por su llamada, muy amable por su comunicación. Sí, ¿por qué el Estado laico, Alan? O sea, ¿por qué necesitamos un Estado laico? Yo lo conceptualizo de esta forma. O sea, en la experiencia humana hay muchas cosas que no tienen respuesta. No sabemos cómo se explican. Hay un montón de cosas que sí, que podemos comprobar, que sabemos cómo son, ¿verdad? Tenemos medidas de distancia, de tiempo, sabemos que existe la gravedad, ¿verdad? Sabemos medir la temperatura, hay un montón de cosas que sí podemos saber. Y eso, digamos que si lo quisiéramos ver como, hay una franja de cosas que podemos conocer, así como el espectro de luz, ¿verdad? El espectro de luz, el ser humano puede ver un pedacito nada más del espectro, hay un montón dentro del espectro de luz que no podemos ver, los rayos ultravioleta, etc. Entonces, dentro de la realidad hay muchas cosas que no podemos explicar, que se escapan a esa comprensión que nos puede dar la razón, el sentido común, la evidencia empírica que nos da la ciencia, y luego hay cosas que están arriba y abajo de eso, hay cosas que no podemos explicar. ¿Qué pasa después de la muerte? Nadie sabe. Aquí me pueden traer cualquier cantidad de libros diciéndome lo que va a pasar, de que vi una luz al final del túnel, de que le habló la abuelita. Todas esas historias son experiencias subjetivas, personales, y la gente puede o no creer en ellas, ¿sí? Entonces, el Estado laico tiene que, el Estado como tal, como sucede en la mayoría de los países en el mundo, digamos que el que está en el gobierno dentro del Estado trabaja para todos, en principio, ¿verdad? Trabaja para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, cuando el Estado
se mete en esos asuntos de lo que no podemos explicar, qué pasa después de la muerte, existe o no existe Dios, ¿verdad? Hay alma o no hay alma, todos esos temas metafísicos que se escapan a la comprensión del ser humano. Yo realmente no sé qué va a pasar cuando me muera. Sí, tengo una idea y esa es mi explicación, esa es mi teoría sobre ella. Y no voy a hablar sobre eso porque no estoy aquí para hablar de ello. El Estado no tiene que pensar en esas cosas que no tienen explicación, que se escapan a la explicación racional. ¿Por qué? Porque no está gobernando para unas explicaciones que son nuevamente particulares, personales y subjetivas. No, gobierna para todos. Entonces las decisiones del Estado no deben estar mediadas por esas explicaciones que se escapan a la comprensión racional, digamos lógica, del sentido común y empírica. ¿Qué debe hacer el Estado? Cosas pragmáticas, cosas funcionales, asegurar la salud, asegurar la vivienda, asegurar la educación, para que funcione la gente, las garantías mínimas de funcionamiento de la sociedad, seguridad, salud pública. Estamos pagando una Secretaría del Estado de algo que se escapa completamente a lo explicado por la razón. Eso no tiene sentido cuando tenemos niños que no tienen acceso a la educación en el país, cuando la gente se nos muere en los hospitales públicos porque no hay medicamentos, porque los médicos no tienen las herramientas para hacer el trabajo. Entonces, ¿realmente tiene sentido que el Estado erogue tanto dinero dándole dinero a miembros de diferentes iglesias? Yo hablo de las iglesias en términos genéricos porque no me interesa identificar particularmente cada una de ellas, pero ¿tiene sentido realmente que ONGs, a ver, otro ejemplo muy interesante, reciente, y también una violación del Estado laico? El Estado está para garantizar ciertas cosas. Entre una de las cosas es garantizar la seguridad, el bienestar de aquellas personas que son más débiles y que no se pueden proteger, ¿no? La discapacidad, ¿verdad? La tercera edad y la niñez. Entonces, el problema de niñez en Honduras es un problema muy, muy grave porque también, aprovecho para meter la cuña ahí, también justamente por la intromisión de la religión dentro del Estado, nos han metido cualquier cantidad de ideas en contra de la regulación de la natalidad, la salud reproductiva de la mujer. Todos estos temas son casi tabús en Honduras. O sea, no se puede hablar en la educación pública sobre la salud reproductiva, pero se jalan los pelos las doñas porque salen ese montón de niñas embarazadas en los hospitales del país. Bueno, ahí. Entonces, tenemos unos problemas que son tan reales, porque somos un país empobrecido, nos han empobrecido a punta de robarnos, ¿no? Lo hemos visto con el Seguro Social, y encima de que nos roban, entonces utilizan mal los recursos, le pagamos a un diputado para que vaya a hacer este tipo de mociones, el presidente del Congreso va a preguntarle a los pastores, y es que no sabe él lo que tiene que hacer como presidente del Congreso, no tiene él una idea básica de lo que debería hacer, porque tiene que ir a consultarle a personas que ni siquiera... O sea, nosotros no los elegimos a ellos, bueno, yo no lo elegí a él tampoco, pero, no, porque no voté por él, evidentemente, pero hubo gente que le dio el voto porque creía en él, le dio el voto porque creía que le podía ser capaz o no para ser diputado. ¿Y por qué le va a consultar a gente que no tiene nada que ver con el Estado? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Lo que el señor explicaba hace un momento, justamente, para validar las acciones del Estado. Ok, si me permites una última llamada en el programa. Hola. Buenas noches. Buenas. Que a veces yo le he preguntado a la gente, señor o señora, ¿por qué cree usted que no hay medicina en los hospitales? ¿Por qué cree que la situación económica está así? ¿O qué podemos hacer? No, yo opino que, como dice el pastor, solo Dios va a venir a resolver el problema. Nosotros no tenemos que hacer nada porque Dios es el único que va a resolver los problemas. Entonces, desde este punto de vista, ese es el papel que están jugando los pastores y las iglesias en general. Que la gente mantenerla calmadita y viviendo de ilusiones y esperando que el Señor venga a redimir y a resolver los problemas, ¿verdad? Y entonces el problema es un problema en sí de esas religiones, ¿verdad? Muy amable y gracias. Gracias. Y les agradezco por sus llamadas telefónicas. Me quitan las líneas, por favor. Y quiero escuchar tus consideraciones finales. Acá estamos cerrando ya el programa. Ya vamos cerrando. Bien. Bueno, no, yo invito a la ciudadanía para que se entere de lo que está pasando, ¿verdad? Y que no se come el atol con el dedo, ¿verdad? O sea, realmente estas acciones de los políticos y las políticas, vamos a decirlo también, ¿verdad? Por el tema de la equidad de género, que utilizan los recursos del Estado para
digamos, elevar su perfil político apelando a las sensibilidades que podríamos tener como ciudadanía. No se dejen engañar, no se dejen engañar, son acciones fariseicas, podríamos decir, si fuese cristiano. O sea, es tan evidente, además tan burda la manera en la que se hace, que no queda duda. A mí me llama mucho la atención, Alan, o sea, pues no sé cuáles son las características demográficas de la población que nos ve, pero no tuvimos una sola llamada que estuviese en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Y todos eran creyentes. Esto debería hacernos pensar realmente, señores políticos, hagan su trabajo, dejen de engañar a la gente. De eso se trata, por eso estoy aquí, Alan. Ok, quiero agradecerte mucho por este tiempo. Permítame que no vea en cámara, ahí está en Ahora cámara. sí. Registrado en la extensión de manos Ernest Centeno de esta importante organización Libre Opinión Honduras. Libre Pensamiento Libre Honduras. Pensamiento, Libre Opinión, Libre Expresión, que está organizada y que van a tener actividades y que oportunamente también no tenemos ningún problema en promoverlas. Así que, Muchas gracias. señoras y señores, gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Elni Adolfo Sierra está al frente de la producción. Yo soy Alan Fiellos. Con permiso. Cholusac Sur